Hola estudiantes de octavo año básico del Instituto San Alberto Hurtado. Soy Miss Claudia y comenzaremos con una nueva unidad, la cual se llama Espacios de Difusión, Diseño y Naturaleza. Trabajaremos el objetivo de analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como el contexto, materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo. Y como pueden observar en su guía, vamos a ver los distintos elementos compositivos del lenguaje visual, siendo el primero de ellos, el más elemental, el punto. A partir del punto se crea la línea, de la línea al plano el volumen y así sucesivamente. Estos elementos que se van conformando pueden tener distintos colores que los identifiquen o texturas a partir de la creación de estos mismos elementos compositivos. Y les presentaré un artista que representa muy bien cada uno de estos elementos. Comenzaremos por el punto y les presento a Yayoi Kusama, una artista japonesa que actualmente tiene 91 años y toda su vida se ha dedicado al arte. Ella emplea el punto para sus creaciones artísticas. Generalmente trabaja en grandes formatos, cubriendo en su totalidad con este elemento. Y no solo ha realizado pinturas, sino que también ha realizado intervenciones artísticas en el espacio o instalaciones donde siempre este elemento básico es primordial en su obra. ¿Por qué es tan importante el punto para ella? Si nosotros nos pensamos en qué estamos conformados cada uno de nosotros, nuestro cuerpo está conformado por pequeñas partículas. Estas partículas formadas por micropartículas. Y así sucesivamente, desde una célula tenemos átomos, electrones, protones, neutrones, que serían pequeños puntos que lo forman todo. Por ello, yo, tú, todo nuestro alrededor está formado por este elemento básico que al mismo tiempo nos unifica. Es por ello que para ella el punto simboliza un todo, la unión de todos estos mínimos elementos que son la creación de todo. Y ella desde pequeña ha trabajado este elemento. Si ven esta imagen, es el retrato que ella realiza de su madre. Acá la vemos más joven, un autorretrato en fotografía, acá también, y ya mayor acá trabajando. Pues ella desde pequeña sufre de esquizofrenia, lo cual le ha provocado alucinaciones. Y ve cómo todo esto, estas alucinaciones consisten en que todo se va llenando de puntos, de puntos, de puntos, de puntos, de puntos, de puntos. Y a través del arte ella muestra la visión que tiene del mundo hacia los demás. Entonces podemos ver cómo un elemento tan mínimo puede significar tanto. Luego veremos la línea. Frank Stella es un artista estadounidense, pero de descendencia italiana. Él se dedica a la abstracción geométrica, pues busca la simplicidad y la economía de los medios, con líneas depuradas y geométricas, utilizando mayormente colores planos en ellas. También trabaja en grandes formatos y siempre inspirado en este elemento, la línea. Por lo tanto, podemos ver en sus trabajos distintos tipos de líneas rectas, horizontales, verticales, líneas dinámicas, diagonales, líneas curvas, líneas quebradas, etc. Siempre este elemento está presente en su trabajo. Tenemos que considerar que la línea tiene longitud y si le damos mayor anchura tenemos un plano. Y les presento a Piotr Mondrian. Él es un artista
holandés, creador del neoplasticismo, que es una vanguardia artística de comienzos del siglo XX, donde él propone utilizar los elementos básicos del lenguaje, los cuales son los colores primarios, las líneas rectas, el blanco y el negro. Por lo tanto, él trabaja en planos, sobre planos y planos. En su composición, en la pintura, utiliza todo el lienzo, el cual ya es un plano, pues tiene alto y ancho, creando más planos. Separa el plano en planos. Él considera, por ejemplo, que estas líneas negras que ven en sus trabajos también son planos. Para él, estos elementos son básicos y su creación se basa en crear siempre con estos colores, que son los colores primarios, y en líneas rectas, pues él se inspiró mucho en escenas como estas. A comienzo de la Primera Guerra Mundial empezaron a aparecer estas fotografías que muestran una vista aérea de la Tierra. Entonces se pueden observar los planos, ¿cierto? Las divisiones de estos segmentos. A él le llamó mucho la atención todo ello y su trabajo se ha basado en simplificar el arte a partir de estos elementos tan básicos. Entonces, por ejemplo, este que ven acá, para él es un árbol simplificado en planos. Más adelante su trabajo también va mutando, simplificando aún más, pero siempre enmarcado en estos elementos básicos. Luego, al plano, si le damos una dimensión más, la profundidad, obtenemos el volumen. Y les voy a presentar a Niki de Saint-Phalle, que es una artista francesa muy revolucionaria en su época y creadora de estas nanas. Grandes esculturas muy coloridas, las cuales estaban formadas por una estructura de rejilla que recubría con papel maché y a continuación les fabricaba con resina y poliéster y las pintaba de color negro y blanco con colores muy vivos y llamativos. Estas esculturas, llamadas nanas por ella misma, representaban a las mujeres liberadas. Ella era una activista feminista que busca mostrar la diversidad del cuerpo de la mujer a partir de sus nanas, de estas grandes esculturas coloridas que representan y transmiten la alegría de vivir y la libertad, considerando que en los años 60 era una sociedad muy machista y consideremos que hasta hoy en día existen movimientos feministas que luchan en contra de este patriarcado, ¿cierto? Imagínense en esa época donde ocurre toda esta revolución y surgen grandes cambios sociales también. Por ejemplo, en esa época, en el año 65 aproximado, se crea la minifalda, o en los años 60 también surge la pastilla anticonceptiva. Además que en esta época la mujer estaba mucho más empoderada, puesto que después de la Segunda Guerra Mundial muchas de ellas tuvieron que ser el sustento de su hogar para sus hijos y salir al mercado laboral. Entonces eso produce un gran cambio y debemos considerar que el volumen tiene 3 dimensiones: alto, ancho y la profundidad. Luego, el siguiente elemento del lenguaje visual es la forma. Y les presento a un artista surrealista, aunque él no se reconocía como surrealista, pero ha creado un nuevo lenguaje propio de él a partir de las formas en sus obras, tanto pictóricas como también escultóricas.
Él es Joan Miró. Y al comienzo, él pintaba así de manera más figurativa y luego se va más hacia la abstracción, también utilizando estos elementos básicos del lenguaje visual. Comienza con los colores primarios, luego va ampliándose hacia los colores secundarios y debemos tener en cuenta que la forma es la experiencia externa de las cosas, es la identidad de cada cosa. Por ejemplo, un conjunto de puntos, un conjunto de líneas, un conjunto de planos, de colores, de texturas que originan el aspecto de algo determinado y que lo distingue de otro objeto. Podemos reconocer distintas formas, una flor, una silla, etc. Y en su trabajo podemos acá reconocer distintas formas también, las cuales pueden ser naturales o artificiales. Las formas naturales tenemos formas orgánicas e inorgánicas. Una forma orgánica puede ser un ave, como este gallo, o una inorgánica, una roca, algo sin vida de la naturaleza, ¿cierto? También tenemos formas simples y formas complejas, las cuales están formadas de muchas formas simples. Una forma simple puede ser un círculo, un triángulo, un rectángulo, y la forma compleja puede ser el cuerpo humano, por ejemplo, que está formado a partir de formas simples. Y también formas abiertas y formas cerradas. Las formas abiertas tienen un contorno que se va mezclando con otro, no se sabe dónde empieza, dónde termina. En cambio, las formas cerradas tienen un contorno bien definido, como se muestra en este trabajo. Joan Miró es un artista catalán, quien vive la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que se vuelve hacia su interior, pues no quiere ver tanto terror, tanto drama que está ocurriendo en el exterior. Y empieza a crear su propio lenguaje. Por ejemplo, acá hace sus series de constelaciones donde se muestran estas formas como estrellas. Y así va creando su propio lenguaje que lo caracteriza. Les presento a Mark Rothko. Su familia era judía, por lo tanto emigra a Estados Unidos, procedente de Letonia, y él trabaja el color en sus obras. Él concebía la pintura como un instrumento para suscitar las emociones más básicas y universales en el ser humano, como la tragedia o el éxtasis. Es representante del arte abstracto norteamericano y su pintura se le reconoce como pintura de campos de color, pues en grandes lienzos los llena de estos rectángulos como grandes campos de color con bordes entre ellos indefinidos y difuminados que nos permiten desplazarnos sin rupturas ópticas. Estos colores borrosos flotan en el lienzo, creando una obra que, como él dice, debe ser contemplativa para que cause sensibilidad. Así que pueden observar que estos grandes lienzos están llenos de color. Y él expresaba su estado emocional a través de ellos. Luego, el elemento que sigue es la textura. Y les muestro a un artista chileno, a Claudio Bravo. Él trabaja el hiperrealismo. Estas imágenes que parecen fotografías son pinturas. Él se negaba a pintar a partir de fotografías. Él tenía que estar frente a la escena para poder crear. Pues decía que la fotografía era bastante limitada en comparación a los humanos. Se perdían detalles en el color, en la luz y la sombra, por lo tanto, todos sus trabajos son directamente
desde la escena que él observa. Este artista chileno nace en Valparaíso, pero vive la mayor parte de su infancia en Melipilla, pues su familia terrateniente tenía 3 fundos dedicados a la agricultura en Melipilla. Y su padre obviamente esperaba de él que se dedicara al trabajo familiar, pero él desde pequeño se sentía inspirado por el arte y con tan solo 17 años realiza su primera exposición individual. Como no tenía el apoyo de su padre para dedicarse al arte, se va a Concepción y se dedica a hacer retratos. Le va muy bien en ello, lo cual le permite ganar dinero y posteriormente viaja a España, se hace reconocido allá y luego a Estados Unidos, a Manhattan, donde también es muy popular por su trabajo hiperrealista, por sus grandes obras. Así que podemos observar en su trabajo cómo logra representar la textura de estos objetos, considerando que la textura es el conjunto de cualidades y calidades que permiten distinguir una superficie de otra. Y él representa la textura óptica visual, donde puede simular en su trabajo, en su obra pictórica, la textura de este objeto como si la viéramos y pudiésemos tocar táctilmente, ¿cierto? También podemos conocer texturas naturales y artificiales. Las naturales son las que están en la naturaleza y las artificiales son las creadas por el ser humano.